Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El diálogo entre un grupo de campesinos cultivadores de coca de la región de Guayavero, en el Meta, y la fuerza pública logró lo que parecía imposible: parar la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca. Noticentro 1 CMI obtuvo en exclusiva estas imágenes y también detalles del momento en que la Guardia Campesina y los cultivadores, tras concertar con los soldados y policías encargados de arrancar las matas de coca, lograron que estos salieran de la zona. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Ministerio de Defensa anunció la suspensión de los bombardeos a campamentos donde haya menores de edad. Para el jefe de la cartera de defensa, Iván Velázquez, es muy grave bombardear campamentos donde hay menores que, según él, en la mayoría de los casos son reclutados y víctimas de la guerra. Le pidió a su cúpula militar aumentar la inteligencia previa a los ataques. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Revivió el plan de ordenamiento territorial decretado por la alcaldesa Claudia López para Bogotá. El Tribunal de Cundinamarca revocó la medida cautelar que lo tenía suspendido desde hace 2 meses. En consecuencia, a partir de mañana, cualquier trámite urbanístico en Bogotá tendrá que acogerse a las exigencias del decreto 555, que contiene los nuevos lineamientos para el desarrollo de la capital del país. El senador Miguel Uribe, autor de la demanda que frenó el POT, acusó a la alcaldesa de enmermelar a los magistrados, luego de conocerse que una de las togadas buscó declararse impedida porque una de sus hijas trabaja con la alcaldía. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Alarma en la mayor central nuclear de Ucrania. Apagón e incendios podrían provocar un desastre inédito. Putin emite orden para conseguir más de 100.000 nuevos reclutas para enviar a la guerra con Ucrania. Estalla debate en Estados Unidos. Juez ordena publicar orden de allanamiento a la residencia de Trump. Economía de Estados Unidos se contrae. Daniel Ortega radicaliza su ofensiva contra los medios de comunicación en Nicaragua. Avión volará con hidrógeno. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Un incendio, al parecer provocado por los combates entre Rusia y Ucrania, desató una inédita desconexión de la central nuclear de Zaporilla de la red eléctrica de Ucrania y la expone a un accidente atómico. La empresa de energía atómica Energoatom comunicó que la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, ha sido desconectada de la red eléctrica. La cuarta y última línea de transmisión activa que conectaba la central fue cortada. Según fuentes ucranianas, un incendio en los vertederos de cenizas de la central fue la excusa rusa para la desconexión. Es la primera vez en la historia que la central está completamente desconectada y Ucrania acusa a Rusia de lo sucedido. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió sobre la peligrosa escalada de violencia incluida en la central nuclear, donde ya hay señales de alerta que anticipan la autodestrucción en caso de un accidente. Any actions that might endanger the physical integrity, safety or security of the nuclear plant are simply unacceptable. Any further escalation of the situation could lead to self-destruction. Security of the plant must be ensured and the plant must be reestablished as purely civilian infrastructure. Guterres señaló que los combates no muestran signos de terminar a pesar del progreso en aspectos humanitarios. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó aumentar el número de militares en el ejército buscando fortalecer sus filas en medio de la ofensiva contra Ucrania y un contexto de tensión creciente con Occidente. Putin firmó un decreto presidencial que entra en vigor el 1 de enero de 2023 y ordena aumentar en un 10% el número total de personal militar ruso, lo que representa unos 137.000 nuevos reclutas para las Fuerzas Armadas rusas, que esperan superar los 2 millones de efectivos. La Unión Europea advirtió a Rusia que deberá rendir cuentas por el bombardeo contra la estación ferroviaria en Ucrania, que dejó al menos 25 muertos y decenas de heridos. Un ataque que Moscú asegura iba dirigido a militares de la reserva de las Fuerzas Armadas ucranianas.
El día de la fiesta nacional ucraniana se vio manchado de sangre tras el bombardeo ruso contra una estación ferroviaria localizada en el centro de esta antigua república soviética, el cual dejó al menos 25 civiles muertos, 2 de ellos niños y más de 30 heridos. La fatal ofensiva fue firmemente condenada por varios países, incluida la Unión Europea, que advirtió que los responsables tendrán que rendir cuentas por este reprochable ataque perpetrado contra civiles. Rusia, por su parte, justificó la operación asegurando que iba dirigida a militares de la reserva de las Fuerzas Armadas ucranianas e incluso confirmaron la muerte de más de 200 militares. Según el Ministerio Ruso de Defensa, el tren iba camino a zonas de combate en el este de Ucrania, donde las tropas de Kiev se enfrentan a las de Moscú, que cumple medio año desde que lanzó su invasión a territorio ucraniano. Por orden judicial se publicará la declaración jurada que motivó la orden del allanamiento de Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Donald Trump en Florida. Una jueza federal ordenó al Departamento de Justicia que haga pública una versión redactada de la declaración jurada en la que se basó cuando los agentes federales registraron Mar-a-Lago, la finca de Florida del expresidente Donald Trump, en busca de documentos clasificados. La orden significa que el público podría obtener pronto al menos algunos detalles adicionales sobre lo que llevó a los funcionarios del FBI a registrar Mar-a-Lago el 8 de agosto. Trump se llevó de la Casa Blanca a su residencia en el sur de Florida documentos clasificados que, según el diario The New York Times, suman más de 300. El patriarca ruso que apoya la invasión a Ucrania no asistirá al acto en el que iba a reunirse con el Papa Francisco. El patriarca Cirilo no acudirá al evento que se celebrará entre el 13 y el 15 de septiembre en Kazajistán y por lo tanto se descarta cualquier reunión con el Papa Francisco, en un nuevo indicio del deterioro de su relación por la guerra rusa en Ucrania. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se despide de su cargo en esta organización, reconociendo que el trabajo en este campo no ha avanzado, mientras pide a Vladimir Putin que termine la guerra con Ucrania. En una conferencia de prensa para hacer un balance de su gestión, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se despidió de su cargo diciendo que hoy, tras 4 años en el puesto, la situación en el mundo en cuanto a derechos humanos no ha mejorado realmente. Hizo un pedido a Rusia para que ponga fin a la guerra. I call on the Russian president to halt armed attack against Ukraine. The Zaporizhzhia plant needs to be immediately demilitarized. Aseguró que las presiones para no publicar su informe sobre el trato de China a su minoría uigur han sido muy fuertes, pero afirmó que nada de eso disuadiría a su organismo de divulgarlo. Dijo además que llamará al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, antes de concluir su mandato dentro de una semana para hablar sobre los temas pendientes en materia de derechos humanos. Aunque la economía de Estados Unidos cayó menos de lo previsto en el segundo trimestre del año, sigue dando muestras de una contracción, y que una contracción amenaza con llevarla a una recesión. En un contexto de alta inflación y subida de tasas de interés, el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos experimentó una contracción a una tasa anual del 0,6% entre abril y junio, una cifra que es menor a la que habían estimado los analistas, que esperaban un retroceso de 0,9% en el segundo trimestre de 2022. El Departamento de Comercio señaló que la diferencia entre la primera y la segunda estimación se relaciona principalmente con el hecho de que el gasto de los consumidores fue mejor de lo previsto inicialmente. Y aunque la caída de la economía estadounidense no fue tan pronunciada como se pensaba, el dato confirma que la principal potencia del mundo lleva 2 trimestres seguidos en contracción, lo que comúnmente es considerado como una recesión técnica. Sin embargo, tanto economistas como la administración del presidente Joe Biden argumentan que la economía estadounidense no está en recesión, ya que existen otros factores a considerar, como el mercado laboral, que sigue muy fuerte. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que respeta la decisión del presidente colombiano Gustavo Petro de no extraditar a los exiliados venezolanos que están en el país. Según el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, se trata de decisiones internas en las que no puede interferir, y advirtió que no iba a seguirle el juego a lo que supuestamente estaban haciendo los medios para rivalizar otra vez a las dos naciones.
Fue ratificada la orden de prisión preventiva para el exfiscal general mexicano Jesús Murillo Caram, quien será enjuiciado por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Murillo fue responsable de la llamada verdad histórica, como bautizó su cuestionada investigación sobre el caso. Un juez encontró pruebas suficientes para considerar que Murillo está relacionado con los delitos que se le imputan: desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia. El gobierno del mandatario nicaragüense Daniel Ortega cerró otra radio católica en el país en medio de roces entre la iglesia y el ejecutivo sandinista. El gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, canceló la licencia de transmisión a otra radioemisora católica, con lo que suman 9 en lo que va de agosto, en medio de roces entre la iglesia y el ejecutivo sandinista. La nueva emisora clausurada es Radio Estéreo Fe, propiedad de la diócesis de Estelí, cuyo administrador apostólico es el obispo Rolando Álvarez, quien fue arrestado el viernes pasado por la Policía Nacional y quien es acusado por parte del gobierno de intentar organizar grupos violentos. La orden del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones utiliza como argumento que la emisora se encuentra operando de manera ilegal debido a que la autorización de la frecuencia 98.5 FM fue entregada de manera personal al padre Francisco Valdivia, quien falleció el pasado 18 de agosto. El Tribunal Superior Electoral de Brasil ordenó eliminar el video de un evento en el que el presidente Jair Bolsonaro atacó el sistema de votación del país. Esto recrudece la tensión entre el ultraderechista y el Poder Judicial. La orden consiste en que sean retiradas en las próximas 24 horas de todas las redes sociales y del canal estatal TV Brasil las declaraciones que dio Bolsonaro cuando se reunió con varios embajadores extranjeros el pasado 18 de julio, cuando expresó sus sospechas sobre las urnas electrónicas. En Estados Unidos despidieron al jefe de policía de Uvalde, Texas, por la respuesta al tiroteo donde murieron 19 niños y 2 maestras. La Junta Escolar de Uvalde votó unánimemente y de carácter inmediato la decisión para que Pedro Arredondo saliera de su cargo, pues bajo su supervisión se produjo el mortal ataque. Hay expectativa en la Iglesia Católica por una reunión que ha sido calificada como un precónclave del Papa Francisco, quien convocó a todos los obispos del mundo y ordenará a 20 nuevos purpurados, con lo que se cree que podría estar preparando su sucesión. El sumo pontífice, que lidia con los achaques de la edad y no descarta renunciar por razones de salud, prepara su sucesión con la investidura de 20 nuevos cardenales, 16 de ellos con derecho a votar en el cónclave para la elección de su sucesor. Francisco, de 85 años, convocó a todos los cardenales del mundo para una reunión inédita de 2 días, este sábado 27 de agosto, que tendrá lugar tras la creación, término religioso, de los 20 nuevos príncipes de la Iglesia en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Esta junta estará dedicada a la reforma de la Constitución Pontificia, aprobada en marzo y en vigor desde el 5 de junio. La convocatoria de casi 300 cardenales resulta una suerte de precónclave, durante el cual se hará un balance de la situación de la Iglesia Católica tras casi 10 años de liderazgo del prelado latinoamericano. Un avión de hidrógeno líquido está listo para despegar. Este puede ser el inicio de los vuelos comerciales de 0 emisiones. Una compañía alemana de aviación está un paso más cerca de hacer realidad los viajes aéreos comerciales con 0 emisiones al haber adaptado su avión HY4 para usar hidrógeno líquido en cambio de hidrógeno gaseoso presurizado. En este momento, la aeronave está en proceso de modificación para recibir un nuevo tanque de hidrógeno líquido. Con esto se planea que ingrese a un riguroso programa de pruebas en tierra a principios de 2023. Está previsto que tenga una autonomía de 2.000 km por hora y capacidad para 40 pasajeros. La primera vez que un avión de pasajeros propulsado por hidrógeno fue a principio de este año, cuando la compañía completó un vuelo desde Stuttgart, Alemania, hasta Friedrichshafen, cubriendo más de 120 kilómetros. Muy buenas noches. Todos los altos funcionarios del gobierno han advertido que se aproxima una temporada invernal muy fuerte. En todos los organismos
que tienen que ver con el tema de cambio climático, se están tomando medidas de emergencia. El doctor Javier Pava Sánchez, un ingeniero geólogo con especialización en riesgos de la Universidad de los Andes, fue nombrado por el presidente como director de riesgos y peligro, ¿no? Se llama Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre. Sí. ¿Cómo conoció usted al presidente Petro? Al presidente Petro lo conocí por la invitación que me hizo para participar en la alcaldía de Bogotá. Ya tenía referencia a él mucho antes porque yo siempre he estado militando en la izquierda, he hecho parte de movimientos sociales, desde el movimiento estudiantil, y pues estuve en el Polo y estuve militando en muchas de estas organizaciones y había siempre conocido a él desde la distancia, pero ya en la alcaldía de Bogotá él me invitó a ser parte de su equipo de gobierno. Pero usted trabajó los 4 años de la alcaldía de Petro en Bogotá. Sí, señor. En ese momento existía lo que es el Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias, FOPAE, que era una entidad que se había creado hace tiempos atrás. Esa entidad, yo llegué a ser el director de esa entidad y lo que hicimos fue transformar ese fondo en lo que hoy es el Instituto Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático, una estrategia casi única a nivel nacional y a nivel internacional, donde busca que el tema de los riesgos no se quede hoy en el tema de los riesgos actuales, sino pensemos en los riesgos del cambio climático. Sí, yo les confieso que cuando conocí al doctor Pava, pues no me lo imaginé al frente de una operación de emergencia en una situación de graves riesgos, pero he visto en su hoja de vida que usted inclusive fue consultor o asesor de Naciones Unidas. Sí, señor, sí. En Bogotá yo he tenido una larga experiencia en Bogotá. He estado al frente de las principales emergencias que se han dado en Bogotá, lo que sucedió hace muchos años en el relleno sanitario de Ñajuana, los del Tunguelo, muchos de los eventos grandes que ha habido en Bogotá, he estado participando allí como subdirector, después como director. Ahora en los últimos 6 años he estado afuera del país como consultor internacional. Primero estuve con el Banco Mundial en Centroamérica, trabajando, asesorando a los gobiernos municipales y nacionales en temas de gestión de riesgo. Después me vinculé con la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, que tiene sede en Panamá, que trabaja todos los temas de América Latina y el Caribe. Y finalmente estos últimos años he estado trabajando con la Comunidad Andina de Naciones en Lima, apoyando a los países de América Latina en este tema, efectivamente, de gestión de riesgo. ¿Qué tan fuerte es el invierno que viene? De acuerdo con lo que se ha revisado en los pronósticos del IDEAN, se va a parecer mucho al fenómeno de la niña de 2010-2011 por la duración de las lluvias y la intensidad que va a tener ese fenómeno. Se espera, de acuerdo con esto, que tendríamos en este segundo periodo unas lluvias superiores al 50%, entre el 40 y el 50% a lluvias normales tipo, y tendríamos igualmente una temporada de huracanes bastante fuerte. Tenemos unas condiciones preestablecidas que ya llevamos todo el año lloviendo, los suelos están saturados, los niveles de los ríos están altos, los embalses están llenos, hay una cantidad ya incluso de damnificados que recibimos en este momento. Entonces las condiciones son bastante adversas frente a lo que puede suceder en este segundo semestre. Pero a ver, ¿qué instrumentos tiene su oficina para hacerle frente a una emergencia por el invierno? Este fenómeno, si bien se puede parecer al 2010-2011, la tarea nuestra es evitar que los daños y las pérdidas sean iguales a las del 2010 y 2011. Hay una situación acá muy compleja, es que lo que sucedió 2010-2011 llevaron a unas pérdidas que superaron en 11.2 billones. Y lo que invirtió el gobierno desde el 2011 hasta hoy supera 19.2 billones de pesos. Había unas condiciones económicas que permitían asumir este tipo de cosas, incluso cosas que hoy día se están pagando todas y que se están terminando. Si hoy se presentara un fenómeno igual al de ese, no tendríamos la capacidad para asumirlo fiscalmente, porque efectivamente acabamos de pasar la pandemia, acabamos de pasar una serie de inversiones gigantes que va a ser muy difícil. Pero por otro lado, efectivamente ya
el país no aguanta que todos los tiempos estemos en temas de desastres. Es un tema que no es tolerable frente a eso. O sea, que hay una tarea muy importante de evitar a toda costa que eso suceda. El escenario no puede ser ese. Por eso la instrucción que ha dado el presidente, digamos, en el primer Consejo de Ministros, es que todos los ministros y de nivel de todos los departamentos y municipios estemos preparados para esa temporada. Coordina esa actividad la oficina que tiene que ver con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Existe después de los de Armero una institucionalidad que se creó, que es el sistema. Ese sistema tiene una coordinación nacional, departamental y municipal. Y la coordinación de todo el sistema está en cabeza de la Unidad Nacional. La tarea que me corresponde es coordinar todo ese andamiaje institucional, pero hoy estamos incluso diciendo no es suficiente el andamiaje institucional. Necesitamos vincular a unos aliados estratégicos que es las comunidades, las organizaciones, porque en ese sentido podemos pensar que esté preparado el país porque ha hecho unas inversiones, tiene una institucionalidad, se han hecho unas obras, pero vemos que no es suficiente. Y eso no es suficiente. La única manera de poder hacer frente hoy, que vemos de manera estratégica, es realmente en una alianza con los que viven el riesgo, quienes conocen el problema y quienes saben cómo podemos resolver o atender varias de estas situaciones. Hay unas que podrían estar en manos de la comunidad, hay otras que requerirán apoyo de las instituciones y otras que requeriremos otro tipo de apoyos. Pero todo ese ejercicio de colocar todas las fichas, todo el mundo a trabajar en función de eso, es una responsabilidad desde la oficina que yo dirijo. ¿Cuándo se calcula que debe comenzar esta ola invernal que todo el gobierno ha anunciado que viene? En Colombia, digamos, siempre hablamos de 2 temporadas de lluvias, en el primero y en el segundo semestre. Este año hemos tenido prácticamente una sola temporada, porque no ha dejado de llover. En unas zonas ha llovido menos que en otras, pero prácticamente ha sido una sola. Lo que tenemos es que en el segundo periodo, generalmente las lluvias se intensifican en el mes de octubre y noviembre. ¿Sí? Ahí vamos a tener lluvias por encima de lo normal, casi en un 50%. Pero ¿qué sucede? Esas lluvias que llegan a octubre y noviembre, ya venimos con lluvias durante todo el año. Entonces los suelos están saturados, los niveles de los ríos están altos, los embalses están altos, ¿sí? Hay ya situaciones de desastres primarias que vienen, hay unas situaciones, por ejemplo, que tenemos en La Mojana, donde ya tenemos zonas inundadas, viene otra creciente, nos puede generar otros daños mucho más graves. Entonces esas circunstancias son las que nos advierte hoy que efectivamente no podemos desaprovechar estos meses y estos días que nos quedan para trabajar fuertemente en eso. Por eso lo que hemos hecho es convocar, por ejemplo, a los gobernadores para que activen los consejos departamentales y pongan a trabajar en una alianza con los municipios. Los municipios, los alcaldes citen a sus consejos municipales de gestión de riesgo, inviten a las comunidades, identifiquen las familias que están en alto riesgo. Y las evacúen preventivamente. No esperar a que venga la tragedia y tengamos que atender esas familias, que digamos incluso podamos tener en riesgo aumentar el número de pérdidas de vidas humanas. Hoy ya le doy una cifra, ya van 89 personas que han fallecido por cuenta de la temporada de lluvias que va este año. Usted dice que viene una alta temporada de lluvia por encima de lo normal. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que nosotros tenemos un país que tiene pisos térmicos, que tiene diferentes zonas, en una zona llueve más, en otras llueve menos, todo eso lleva a que normalmente tengamos lluvias. Lo que pasa es que hoy hay una cosa que es lo que se ha vuelto normal, una lluvia aquí nos genera un desastre, ¿sí? Porque no tenemos unas capacidades, porque no hemos adecuado el país a una serie de actividades. Entonces cada lluvia se vuelve eso. Entonces ya si eso es la condición normal, si vienen lluvias por encima de esos, el desastre es mayor. Entonces aquí estamos viviendo un país de desastres, en el cual todo el tiempo vivimos en eso. Y nos volvimos expertos en manejar el desastre, considerando que eso es normal, y eso no es normal. Aquí hay un esfuerzo que debemos hacer muy grande para trabajar en la prevención, salirnos de lo que yo llamo el ciclo fatal del desastre y pensar a trabajar en la prevención como elemento central. Eso significa realmente hacer cambios estructurales. El programa de gobierno, el plan de desarrollo que se va a formular en este gobierno busca cambios estructurales. Con un dato, le doy, David, la mejor medida de adaptación al cambio climático es la mitigación del cambio climático. O sea, el dejar de emitir gases de efecto invernadero. Claro, muchos dicen Colombia no aporta sino el 0.2, el 0.5% de las emisiones. Pero resulta que esa situación, sí es cierto, pero ¿qué sucede? Si el país no tiene capacidad para enfrentar los problemas, pues no va a ser capaz de salir adelante el cambio climático. ¿Cómo logra hacer eso? Realmente teniendo capacidad económica.
¿Y cómo significa eso? Buscando otros medios económicos del que no dependa el país, como es el tema de la actividad productiva, como es el desarrollo industrial. Entonces, esa es la mejor medida de adaptación, por un lado. Pero por otro lado, las medidas de adaptación está en temas de manejar las cuencas, recuperar los ríos, recuperar el tema de las zonas donde hay riesgo, reubicar las familias, hacer una cantidad de medidas estructurales que permitan que realmente el país deje atrás esa época en la que se vuelve común el desastre y empecemos a mirar el futuro de una manera diferente, buscando una paz integral, no solo con el tema de lo político, sino con la naturaleza. Es decir, la gestión suya es más de prevención que de solución cuando se presente la situación de inundación. Son las dos cosas. Yo tengo que responder hoy frente a los hechos que se vienen y en eso tenemos toda una estructura. Cuando usted dice los hechos que se vienen, eso mete sustos, como decir, hombre, va a venir un desastre. De hecho, ya estamos en medio del desastre. En La Mojana tenemos 42 familias evacuadas que están inundadas, en Córdoba, en todos los departamentos. ¿Qué es lo que tenemos pasa 890 hoy, emergencias en todo el país, con familias afectadas, evacuadas. O sea, la situación ya es un desastre. ¿Y qué es lo que pasa en La Mojana? En La Mojana, hace un año, ahora el 27 de agosto, se cumple un año de haberse roto el Jarillón y haber inundado toda esa zona de más de 12 municipios, donde hay familias inundadas desde hace un año que viven bajo el agua. Por eso, entonces, mire, usted dice que usted tiene a su cargo no solamente la prevención, sino la solución. La Mojana está viviendo una situación dramática, angustiosa, hace mucho tiempo, hace más de un año. El 27 se cumplió un año. Y sigue igual. Y sigue igual, exactamente. Claro, yo acabo de llegar, mi posición fue hace el miércoles de la semana pasada. ¿Y usted piensa solucionar el problema de La Mojana? ¿Aquí qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es atender a estas familias que se vienen, digamos, a entregar unas ayudas, inicialmente humanitarias para el tema de la supervivencia. En este momento hay unas obras que no se han terminado, que es lograr cerrar el boquete que se generó en el río Cauca y que generó la inundación. Hay unos contratos que hizo la administración anterior que habrá que terminarlos para evitar que el río siga metiéndose a la zona inundable. Eso está en unos trabajos que se están allí realizando. Se están haciendo otro tipo de obras para lograr garantizar que esa zona inundada se logre, digamos, las familias puedan volver a su casa, pero igualmente se están entregando unas subvenciones, unos subsidios que no se habían entregado, sino apenas lo vamos a hacer nosotros, no lo hizo la administración anterior, unos subsidios a las familias que perdieron, campesinos que perdieron su cosecha y que vieron afectados durante esta temporada. Eso es para la atención inmediata, pero nosotros sabemos que esta situación se puede volver a repetir en octubre y en noviembre. Entonces, en ese sentido, estamos planteando con una propuesta que existe ya de interconexión de las ciénagas y los canales, poder garantizar que el agua, digamos, no vuelva a generar una inundación de eso, sino que podamos garantizar que el agua fluya, que el agua corra en la zona sin que se inunde esa zona. Entonces, tenemos un plan en este momento de atención inmediata, pero también un plan de atención de mediano y largo plazo. ¿Y la oficina suya tiene suficientes recursos para hacer semejante inversión y para por fin arreglar el problema de La Mojana, que tiene más de un año? Acá, ese es un tema que viene, la Unidad Nacional tiene un fondo que se llama el Fondo Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres. Recursos. Ahí tiene unos recursos importantes y por otro lado existen otros estudios y además que es el Fondo de Adaptación. Lo que se está buscando es que esos dos instrumentos financieros se unan para buscar estrategias tanto en el corto como en el mediano plazo. Ahora mire, doctor Pava, en un país tropical como el nuestro es muy difícil acertar en el pronóstico del tiempo. ¿Qué es el cambio climático? ¿Por qué nos va a afectar ahora? Respóndame, por favor, después de comerciales. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es un cambio de las condiciones climáticas normales y esa situación se da por un efecto antrópico generado por las emisiones de gases de efecto invernadero que generan un calentamiento global y al cambiar las condiciones climáticas se generan unos cambios como son el tema de cambio en el tema de la temperatura, el tema de las lluvias y el cambio de la temperatura y las lluvias generan unos efectos sociales, económicos, ambientales. No. El principal efecto que genera el tema ambiental es que efectivamente nos genera aumento de los niveles del mar,
nos genera mayores lluvias y eso genera inundaciones, genera mayores sequías y eso nos genera incendios. O sea, todos estos fenómenos climáticos extremos se aceleran, se exacerban con el tema del cambio climático. ¿Qué va a hacer usted al frente de la Oficina de Riesgos para prevenir? ¿Qué le ha dicho el IDEAM? Con el IDEAM estamos en sintonía todo el tiempo porque las condiciones van cambiando de cada una de las regiones. Eso permite emitir una serie de alertas que se le trasladan directamente a los gobiernos locales o municipales y a los departamentales para que actúen, porque ellos son los que actúan en primera instancia. De manera subsidiaria y complementaria, nosotros desde el nivel nacional estamos dispuestos para ir a ayudar al gobierno departamental y al municipio en lo que allí se requiera. ¿Sí? Lo que pasa es que hoy en día tenemos casi el 85% de los municipios son categoría 6, no tienen capacidad para responder. Entonces, ¿qué sucede? La ley les dice, señores alcaldes, usted es el responsable de la gestión de riesgo de esas, pero el señor alcalde no tiene ni con qué pagar un funcionario que vaya a ver las zonas de riesgo. O se presenta un pequeño vendaval que se lleva 3, 4 casas y no tiene cómo atenderlas. Lo que acaba de ocurrir. ¿Qué hace el pobre alcalde? Llamar al gobernador. El gobernador dice, yo tampoco tengo plata. Entonces, ¿qué hace? Llame a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Nosotros vamos y le llevamos las tejas. Pero, digamos, es un tema que está generando eso. Una situación muy compleja porque no tienen capacidad los alcaldes. Entonces, uno de los temas hoy que tenemos que ver es cómo logramos que los alcaldes tengan no solamente la responsabilidad, sino que tengan capacidades. Y capacidades no es solamente que sepan qué hacer, sino con recursos. Y es un tema que hay que, digamos, entrar a revisar, digamos, de fondo en el tema del sistema de participación del presupuesto para que tengan recursos para cumplir con esa responsabilidad. Pero usted lo advierto muy tranquilo frente a la disponibilidad que puede tener si se presenta una gran emergencia invernal. Yo llevo muchos años trabajando este tema, he sido muy juicioso, lo conozco, tengo la experiencia y sé que, digamos, esto corresponde, es una coordinación institucional, tenemos una experiencia acumulada ya en el sistema, la unidad tiene unos protocolos, unos procedimientos que actúan. ¿Qué hay que hacer en esto? Es sencillamente cambiar un tema, por ejemplo, de enfoque. En el tema de la respuesta es un tema del enfoque, debe ser enfoque de derechos. Que entonces acá, ¿qué implica? En primera instancia, trabajar con las comunidades. Si vamos a hacer un plan de reconstrucción, es hacerlo con las comunidades, no como pasó en Providencia. Lo que vimos ahora recientemente cuando vamos a ver con el presidente, que vamos a ver, y bueno, se invirtió una enorme cantidad de recursos, exceso de recursos en el tema de las viviendas. Bueno, las casas están ahí, pero ¿qué es el descontento de la comunidad? La comunidad, nadie está contento con lo que hicieron. Puede haberse invertido la plata que hubiese sido, pero todo el mundo se siente que no lo tuvieron en cuenta, que no estuvo parte de eso. Si se viene ahorita la temporada de huracanes, como va a suceder, las comunidades están organizadas y preparadas para enfrentar un nuevo huracán. No, hay unos refugios. Yo fui a ver, hay 4 refugios donde la gente puede ir allí, pero ¿están dispuestos a ir al refugio? ¿Están organizados para eso? ¿Están contentos con la reconstrucción? Dicen, oiga, lo que hicieron es lo que funciona, es lo que sirve. No, lo contrario, porque además lo que tienen es un miedo gravísimo, porque efectivamente les cambió las condiciones de vida ya, porque los precios se subieron, la gente ya, digamos, dice, se va, ya termina la reconstrucción, se va todos los que llegaron, que aumentaron y crearon una burbuja económica, y cómo va a quedar la gente aquí, de qué va a vivir. Entonces la gente está muy preocupada, incluso no por el huracán, sino porque dicen viene una época de problemas de hambre, porque no hay ingresos. Se echan todos los 1000 y pico de trabajadores que llegaron a la isla, se devuelven porque ha terminado su trabajo. Y entonces la gente vivió de ese sobrecosto. ¿Usted estuvo en Providencia con el presidente? Sí, señor, estuve en Providencia. ¿Y cuál es su posición frente a todo este debate que se ha planteado entre el actual gobierno y el anterior sobre lo que se ha hecho en Providencia y el costo de la inversión y lo que puede pasar? Yo tuve la oportunidad de conocer en detalle esto antes de, digamos, de llegar al puesto, porque el presidente me había encargado hacer el empalme de la unidad, del Fondo de Adaptación y el IDEAM. Entonces tuve la oportunidad de conocer los informes del gobierno saliente, pero hicimos una tarea que fue muy importante en estos ejercicios.
¿qué trajimos o nos reunimos con las comunidades para hacer un empalme con las comunidades? Tener la versión de la institución, de la administración que salía, pero también de las comunidades y contrastarlo. Entonces conocíamos ya de antemano lo que pasaba en Providencia, quisimos ir con el presidente para que él, digamos, se reuniera con las comunidades, viera las dos versiones de allá, estuvimos en la isla, hicimos el recorrido, vimos lo que había allí, yo vi el plan de acción que se llama para reconstrucción, que es el PAE, el plan de acción de la reconstrucción, donde tenían una serie de acciones donde prácticamente van en el 79%. Lo primero que se hace en reconstrucción, si yo hago en atención, por ejemplo, de un desastre, lo primero que yo atiendo son restablecer los servicios básicos esenciales. El tema de salud, el tema de servicios públicos, o sea, lo esencial para la vida, ¿sí? Luego viene la reconstrucción de viviendas. Cuando vamos a ver allá, lo primero que yo digo, como lo esencial, lo primero es la salud. Entonces vamos a ver el hospital, porque lo primero que uno debe hacer en una reconstrucción es restablecer el tema de salud. Fuimos con el presidente al hospital. Apenas están haciendo las excavaciones. Ahí está la foto del presidente con los trabajadores, que apenas están, 2 años después, apenas estamos haciendo las bases. No hay hospital, que es una básica. No hay hospital. Segunda opción, hay que garantizar el agua. No hay hospital. No hay hospital, ahí están las imágenes, lo que vimos, nos reunimos con los trabajadores que están haciendo las zapatas apenas. Sí, apenas empezaron hace una semana y son trabajadores todos llevados de acá del continente allá para hacer el trabajo. Había un solo trabajador que era de la isla. Luego, el otro servicio esencial, agua. Entonces fuimos a ver efectivamente una planta potabilizadora, desalinizadora que había colocado la Unidad Nacional durante la tragedia, para atender durante el periodo de que duró el tema de la reconstrucción. Hoy en día ya debería estar funcionando un sistema de acueducto. No, les toca seguir con la planta de desalinización con unos costos sobre costos enormes que, digamos, es imposible que ese valor de la tarifa se le traslade a los raizales allí. ¿Cómo lo van a pagar? Cuando es un tema que debe verse resuelto. Entonces, temas que eran esenciales como agua, como salud, no está resuelto. Claro, le dieron prioridad a las viviendas. Y efectivamente hay muchas viviendas allí que uno puede decir que fueron construidas con unas características de seguridad, digamos, con unos sobrecostos de las casas, pero digamos de las 1.800 casas que hay en la isla, se intervinieron 1.000. Quedan 800 que no intervinieron. ¿Por qué no se intervinieron? Porque cuando pasó el huracán no les generó daños. Entonces, ¿qué casas se repararon? Las que sufrieron daños. Si viene otro huracán, las casas que fueron reparadas seguramente no les pasa nada, pero las que no fueron reparadas porque no sufrieron daños en Iota, pero viene otro huracán con otra dirección o con otro, se va a llevar las otras casas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos tipos de cosas? Como siempre hay una incertidumbre cuál es la trayectoria de los vientos y cuáles son las afectadas. Lo que aquí hay que garantizar siempre es el tema de que la comunidad esté organizada, sepa a dónde dirigirse, evacuada y llegue a los sitios de refugio. Después viene todo el tema de reparaciones y demás. Entonces aquí nosotros, claro, en el país somos expertos mucho en temas de sismos, de volcanes, de deslizamientos, pero en temas de huracanes a nosotros nos lleva una ventaja mucho los países del Caribe. Por eso es muy importante, las cosas que estamos viendo es cómo lograr conectarnos con los países del Caribe que tienen cosas en eso, ¿sí? Que aquí hay una cosa muy... Entonces, usted va a volver a Providencia para ponerse al frente de los problemas que todavía existen. Acá hay una instrucción del presidente, hay que terminar las obras que están pendientes, hay que culminarlas de la mejor manera, hay que vincular a la comunidad, hay que resolver en este momento el tema de que la comunidad se vincule a los planes de contingencia que vienen hacia adelante frente a los huracanes, y hay que pensar en una cosa que mencionaron los pescadores y los raizales al presidente, el problema de lo que viene ahorita, que es la seguridad alimentaria. Porque hay una situación muy complicada, digamos, de los sobrecostos, de tema de comida. ¿Sí? Eso se convierte, porque es que la reconstrucción tiene que incluir la reconstrucción económica, y eso no tiene generalmente nuestros planes de reconstrucción, no incluyen eso, se incluye reconstruir viviendas, pero nos olvidamos que, como lo dijeron allá los raizales, que hacemos con una casa muy bonita de 600 millones, pero no tenemos para comprar mañana nada para comida. Finalmente, doctor Pava, ¿cuál es la recomendación que usted daría a los televidentes que nos están observando ahora, que vivan en zonas de riesgo frente a la ola invernal que dice usted va a llegar? Aquí hay un tema, es que muchos sabemos que vivimos en unas zonas de riesgo,
y sabemos que, digamos, tenemos que actuar preventivamente. No vamos a esperar que venga la tragedia. Hay que evitar a toda costa que tengamos pérdidas de años, no solamente por la ciudadanía en general, sino por todo el país. Aquí hay un trabajo que hay que hacer con las autoridades, podemos vincularlos a esas brigadas que se van a realizar para realizar, por ejemplo, el caso de mantenimiento de quebradas, canales y todo lo demás, que permita que el agua fluya. Cuando tenemos exceso de lluvia, acá lo mejor es que dejar que el agua corra. Si yo trato de tener el agua, si sé que un canal, que una canaleta de la casa, que el vallado que va por frente a mi casa está fallando, el sistema de alcantarillado, lo que hay es que limpiarlo para dejar que el agua fluya. ¿Qué necesitamos hacer frente a esta tragedia? Que el agua fluya. Javier Pava Sánchez, director de la Oficina de Prevención y Desastres. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y ojalá pues, el invierno que viene nos tenga más o menos protegidos. Eso esperamos que no tengamos que repetir la tragedia del 2010-2011 y eso depende de todos los colombianos. Bueno, doctor Pava. Y a ustedes también gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Primer acuerdo entre cocaleros y fuerza pública para detener eliminación forzada de cultivos de coca. Militares y policías abandonan zona de coca que estaban erradicando. Comandante del ejército dice que no habrá persecución a campesinos cocaleros. Gobierno presenta ante cocaleros del Putumayo su nueva política de drogas. El presidente Petro aclara que la suspensión de fumigación aérea no es permiso para sembrar más coca. Advertencia de la ministra de Agricultura. No se permitirá invasión de tierras. Comandante del ejército anuncia que serán suspendidos bombardeos donde haya menores de edad. Bloqueo de indígenas en vías a Buenaventura. Reclaman más inversión para su región. Ministro del Interior garantiza en Popayán seguridad para líderes sociales. Revive el POT de alcaldesa Claudia López. Tribunal levanta suspensión y estalla polémica. Estudios sobre jóvenes. 3.200.000 colombianos entre 14 y 28 años ni estudian ni trabajan. Pobreza no mejora. 43% de jefes de hogar se consideran pobres. 1 de cada 4 hogares no tienen 3 comidas al día, revela DANE. Exfiscal Martínez responde al canciller Leiva sobre entrampamiento a Jesús Santrich. COVID bajan contagios y muertes. Crímenes atroces. Cuerpos de otras 3 personas aparecen embolsados en Bogotá. Van 19 este año. Banda de venezolanos sería la autora de los crímenes, afirman autoridades. Inminente alza en precio de gasolina y diésel ante creciente déficit del Fondo de Estabilización de Precios. Alarmante crecimiento de la deuda pública en el año 2021, informa Contraloría General. Banco Mundial proyecta desaceleración de la economía del país. Banco de la República pide cautela en alza del salario mínimo. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El diálogo entre un grupo de campesinos cultivadores de coca de la región Guayabero en el Meta y la fuerza pública logró lo que parecía imposible: parar la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca. Este es el relato de uno de los campesinos sobre el momento que vivieron con los militares y policías encargados de la erradicación forzada. Las imágenes son exclusivas de Noticentro 1 CMI. Hemos dialogado con los encargados de los militares de la zona, de la policía de erradicadores, y les hemos pedido el favor amablemente que paren la erradicación. Este video lo queremos hacer viral para que el gobierno entienda y para que Colombia y el mundo se dé cuenta de que es una problemática a raíz de los cultivos ilícitos que queremos darle una solución dialogada. Los cocaleros le dijeron a la fuerza pública que querían una solución concertada, con sustitución voluntaria y con proyectos productivos. ¿Qué es lo que quieren nuestras comunidades?
que vengan proyectos a la región, proyectos de vías, proyectos alimentarios para poderse sostener y sostener a sus familias sin tener que recurrir a los cultivos ilícitos, porque es lamentable, pero no tenemos vías de penetración, no tenemos ayudas del gobierno nacional en cuanto a infraestructura y en cuanto a siembra de cultivos para la agricultura. Ya estamos cansados de la guerra, ya estamos cansados de la confrontación. Producto de esta concertación y de los anuncios del gobierno para acabar la erradicación forzada de cultivos ilícitos, se produjo un hecho que habla de un cambio en la relación entre la fuerza pública y los cultivadores de hoja de coca. Aquí vemos cuando la Guardia Campesina del lado del sur del Meta, nos dirigimos hacia los militares que los estamos retirando de los cultivos por el motivo de que nos iban a erradicar forzosamente sin ningún programa. Así relataba este campesino la situación que se vivía en la región del Guayabero en el Meta. La Guardia Campesina y los propios cultivadores, tras concertar con los soldados y policías encargados de arrancar las matas de hoja de coca. Aquí vemos los militares, los policías y los erradicadores que están saliendo de los cultivos, que ya la comunidad hizo presencia y los retiró. Y efectivamente la concertación logró que los integrantes de la fuerza pública abandonaran en fila india los cultivos de hoja de coca. Aquí estamos grabando la comunicación. Una imagen que dice mucho de lo que puede venir en los próximos días tras los anuncios del gobierno del presidente Petro de eliminar la aspersión aérea o terrestre con glifosato y la erradicación forzada. El nuevo comandante del Ejército Nacional, el general Luis Ospina, reveló que no habrá persecución a campesinos dedicados a la siembra de cultivos ilícitos. Buenas tardes. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el comandante del Ejército Nacional, general Luis Ospina, se refirió a la situación que se vivió en el departamento del Meta. Dijo que no habrá persecución a campesinos en zonas donde hay cultivos de hoja de coca. Si usted lo ve con detenimiento, estamos viendo es que los campesinos se están acogiendo a lo que el señor presidente ha propuesto y a lo que el ministro les está diciendo que vamos a hacer, que es una tarea de sustitución de cultivos. Y simplemente nuestros soldados van a acompañar esa tarea. También se refirió a la situación de orden público en el departamento del Cauca. Un fenómeno que es la trazabilidad que tiene todo el país desafortunadamente, que sigue siendo una influencia negativa del narcotráfico, y allí estamos trabajando por bloquear estos corredores. Algunos cabecillas han sido capturados. Hemos desarrollado 7 capturas, logramos recuperar más de 14 fusiles, ametralladoras, y hemos estado en unas situaciones especiales en donde hemos podido evidenciar la influencia negativa del narcotráfico. Han sido 4 días de duros combates en este departamento. El gobierno del presidente Gustavo Petro presentó lo que será la nueva política antidrogas. Lo hizo ante los campesinos cultivadores de hoja de coca en San Miguel, Putumayo. Una comisión encabezada por la ministra de Agricultura, el viceministro del Interior y el director de la política antidrogas presentó en el Putumayo la nueva política en materia de drogas, donde no habrá fumigación ni erradicación forzada de matas de hoja de coca. Queda claro, y eso está refrendado con los trinos de esta mañana del señor presidente, que la erradicación forzada es solo el plan B en caso de que no haya procesos de sustitución voluntaria exitosos. La ministra López dijo que los diálogos regionales vinculantes se harán con los actores del campo y quienes viven día a día el conflicto armado. El tema es hacer realidad el punto 1 de La Habana, que es el desarrollo rural integral. Es un compromiso total con la paz. Los líderes de las agremiaciones de cultivadores de hoja de coca pidieron la instalación de una mesa de diálogo con la hoja de ruta. Concertar y formular una propuesta para explorar caminos alternativos de sustitución en el marco del principio de voluntariedad y gradualidad. El gobierno Petro fue claro en calificar de fracaso la política global contra las drogas que hasta el momento se ha implementado en el mundo. El presidente Gustavo Petro advirtió que la suspensión de la fumigación de cultivos ilícitos no significa que haya permiso para sembrar más plantas de coca. Lo que busca el gobierno de Gustavo Petro es que haya verdadera sustitución de cultivos ilícitos y que la no fumigación de estos no provoque que haya más plantaciones de hojas de coca.
Así lo advirtió el presidente Petro por medio de su cuenta de Twitter a los cocaleros. Suspender la fumigación aérea para cultivos ilícitos no es permiso para sembrar más plantas de coca. Hay que implementar de inmediato el PENIS, adicionado con sustitución de tierras y proyectos de agroindustrialización de cultivos lícitos en propiedad del campesinado. El presidente de la República dice que en su gobierno los campesinos no serán criminalizados y que al contrario lo que deben es tener tierras, créditos y oportunidades de producción. La ministra de Agricultura, Cecilia López, afirmó que el gobierno no permitirá invasión de tierras en el país. Ante la población campesina de San Miguel Putumayo, la ministra de Agricultura, Cecilia López, fue enfática en señalar que la entrega de tierras se hará dentro del orden legal y respetando la ley. Así lo señaló la jefe de la cartera al cuestionar la invasión a una finca del Valle del Cauca bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales. Tenemos que respetar nuestra Constitución. Tenemos que hacerlo dentro del orden legal que existe en el país. Esto es un mensaje crítico, no es invadiendo tierras, no, perdón. Tienen un gobierno comprometido con darle acceso a lo que se merecen para hacer estos proyectos locales agroindustriales. La funcionaria aclaró que los bienes incautados al narcotráfico se van a distribuir respetando la Constitución. Respetando la institucionalidad. Sin eso, serán mucho más los enemigos que tendremos para hacer un cambio que es radical. La ministra de Agricultura invitó a la población campesina al diálogo. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ordenó a la fuerza pública suspender los bombardeos a campamentos de grupos armados al margen de la ley, donde haya menores de edad. Suspender bombardeos a campamentos donde haya menores de edad es una orden que entregó hoy el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Los bombardeos deben ser suspendidos. Vamos a evaluar el momento específico en que como una directriz absoluta se pueda disponer. El ejército acata la orden y explica cómo funcionaría. Temas de bombardeos, lo que el señor ministro nos quiso explicar y que dejó claro es que definitivamente tiene que haber una muy buena inteligencia que nos garantice que cuando vamos a hacer un bombardeo no vamos a encontrar personal infantil. Para el jefe de la cartera de defensa es mucho más importante la vida de los menores que en ocasiones son reclutados y terminan en las filas de grupos armados. Los menores reclutados forzosamente por organizaciones ilegales son víctimas. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, también ha dicho que prevalece la vida más que la muerte. Por eso dio instrucción también a la línea de mando de en este momento priorizar las capturas y no las neutralizaciones. Las comunidades indígenas nuevamente bloquearon la vía Cali-Buenaventura en el Valle del Cauca. Exigen presencia del gobierno para que se garantice inversión en la región. Los bloqueos se presentan en la vía Buga-Buenaventura-Valle del Cauca por parte de la organización regional indígena Orivac, que exige presencia del gobierno nacional para llegar a acuerdos de inversión para sus territorios. Sabemos que las decisiones que se habían acordado ayer están siendo objeto de burla. La Minga ha decidido volver a tomar la vía Cabal Pombo. Va a haber solo paso para la misión médica y algunos sectores muy puntuales de aquí del sector. Los más de 100 despachos de buses desde y hacia el puerto de Buenaventura están suspendidos por la situación de orden público y los gremios temen reportar pérdidas que superen los 20.000 millones de pesos diarios por los bloqueos en la vía al mar. Desde el Cauca, el ministro del Interior, Alfonso Prada, reiteró el compromiso del gobierno para garantizar la vida de los líderes sociales. Para adoptar medidas frente a las alertas tempranas 019 y 020 de la Defensoría del Pueblo, el ministro del Interior llegó al Cauca para escuchar y acompañar a los líderes sociales de una región que registra 16 asesinatos en lo corrido del 2022. Revisar todas las medidas que nos pide la Defensoría que adoptemos para garantizar la vida de los líderes sociales. En el municipio de El Patía, el titular de la cartera también se reunió con la fuerza pública, alcaldes y dirigentes del sur del Cauca, quienes pidieron pronta intervención para frenar la ola de violencia derivada de la pelea por el control territorial entre las FARC, el ELN y el ejército.
Desde el Centro Democrático, el representante a la Cámara, Hernán Cadavid, le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluir en el sistema de monitoreo de esta organización al designado director de Inteligencia Nacional, el exintegrante del M-19, Manuel Casanova. El representante Cadavid asegura que desde la oposición existe preocupación por la designación, porque, según afirma, Casanova ejerció el espionaje urbano en sus años de militancia. El representante señala que esto constituye un hecho grave para la seguridad nacional y una vulneración de garantías a la oposición en Colombia en cabeza del Partido Centro Democrático. Un informe del Ministerio de Justicia advirtió que desde 1997 los distintos presidentes que ha tenido Colombia han autorizado un total de 3.396 extradiciones. Tras la prohibición de la extradición decidida en la Constituyente del 91, el procedimiento se volvió a implementar en 1997 por una reforma constitucional. Desde ese año, los presidentes han aprobado la extradición de 3.058 colombianos y de 338 extranjeros. El expresidente Iván Duque firmó 760 extradiciones. Juan Manuel Santos firmó 724 en su primer periodo y 678 en su segundo. Álvaro Uribe Vélez extraditó a 395 personas en su primer mandato y a 751 en su segundo. Andrés Pastrana extraditó a 84 y Ernesto Samper a 4 individuos. El exministro de Justicia del gobierno Duque, Wilson Ruiz, lidera el ranking del mayor número de extradiciones firmadas con 423, seguido de Fabio Valencia Cosio con 393 y Carlos Holguín Sardi con 357 durante la era Uribe. Revivió el plan de ordenamiento territorial decretado por la alcaldesa Claudia López. El Tribunal de Cundinamarca revocó la medida cautelar que lo tenía suspendido desde hace 2 meses. Constructores urgen reglamentar la norma. El Tribunal de Cundinamarca levantó la suspensión del plan de ordenamiento territorial de la alcaldesa Claudia López. A partir de mañana, cualquier trámite que se radique en temas de urbanismo está amparado por el decreto 555, el nuevo POT para Bogotá. Recalcamos que ahora lo que tenemos es un gran reto y con mucho respeto se lo decimos a la administración distrital, lo que tenemos que es que poner entre todos todo el esfuerzo para reglamentar prontamente esta norma. Tras conocerse la decisión del tribunal, el senador Miguel Uribe, autor de la demanda, lanzó duros señalamientos en Twitter, porque una de las magistradas que revivió el POT tiene una hija trabajando en la Secretaría de Planeación y aunque presentó el impedimento le fue negado. Frente a las medidas cautelares del POT, surtió efecto la mermelada de Claudia López. Lo que un juez decidió en derecho, otros lo revocan por interés. La alcaldesa López le respondió al senador uribista. Además de politiquero y antibogotano, no sea calumniador. Ni los magistrados ni yo somos de su estirpe. El plan de ordenamiento territorial está reglamentado en un 40%. Un estudio de la Universidad Javeriana cuantificó a los llamados ninis, es decir, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Hay 3.200.000 en esta condición. Un estudio del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana reveló que hay más de 3.200.000 jóvenes entre los 14 y 28 años que ni estudian ni trabajan. La directora del laboratorio, Gloria Bernal, tiene plenamente identificadas las causas. Estas personas en algunos casos han desertado del sistema escolar, bien sea en básica media o bien sea en educación superior. Y por otro lado está el tema laboral, que les cuesta enrolarse en algún empleo. Este estudio deja en evidencia que se requiere una política eficaz de primer empleo. Políticas de primer empleo bien hechas, bien establecidas, podrían ayudar a aumentar en las empresas el número de personas jóvenes que en este momento no están empleadas. Los jóvenes que ni estudian ni trabajan representan el 26% de la población entre 14 y 28 años. El DANE reveló que 4 de cada 10 jefes de hogar se considera pobre y señaló que un 25% de las familias no alcanzan a completar las 3 comidas diarias. La subdirectora del DANE reveló la más reciente encuesta Pulso Social correspondiente al mes de julio, donde se les preguntó a los jefes de hogar en las principales ciudades, ¿usted se considera pobre? 43,4% respondió que sí, 56,6% que no. Es el de pobreza subjetiva, cuando ya no le preguntamos a los jefes y jefas qué opinan de la pobreza del país o cuál es el nivel de pobreza en el país, sino si se considera pobre o no. En materia de seguridad se indagó qué tan seguros
se siente caminando en su barrio de noche. Los jefes de hogar respondieron inseguro o muy inseguro, 55,5%. Nunca sale solo de noche, 25,2%, y tan solo el 20,3% afirmó sentirse seguro. Por eso generamos estos indicadores con el motivo de propiciar decisiones basadas en datos. El DANE estableció que 1 de cada 4 hogares consume menos de 3 comidas al día. Según el DANE, en Colombia todavía hay 2 millones de familias que no alcanzan a completar las 3 comidas del día. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. La ministra de Salud, Carolina Corcho, denunció un monopolio de los laboratorios sobre las vacunas contra la viruela del mono. La ministra de Salud, Carolina Corcho, aseguró que algunos laboratorios internacionales mantienen un monopolio. Cuando existe un monopolio, el precio lo ponen ellos. Por eso, la emergencia y aparición de otros laboratorios podría variar el precio. Dijo que la cláusula de indignidad que hoy exige el laboratorio para adquirir las vacunas sería firmar un convenio de carácter inconstitucional. Hemos enviado una carta a la Organización Panamericana de la Salud ratificando a Washington nuestra intención de comprar las dosis de viruela del mono y solicitando el replanteamiento de estas cláusulas que son muy fuertes. Y confirmó que solo 11 países han logrado hacer las compras de las vacunas, pero se han visto obligados a proceder con modificaciones en la legislación. El exfiscal general Néstor Humberto Martínez respondió a los señalamientos del canciller Álvaro Leiva sobre un entrampamiento al exjefe guerrillero Jesús Santrich y defendió la labor de la Fiscalía y de la Justicia de Estados Unidos. El caso de Jesús Santrich volvió a estar en el centro del debate por cuenta de varios comentarios del gobierno, incluido el del presidente Gustavo Petro, que aseguran que hubo un entrampamiento contra el ex jefe guerrillero y al proceso de paz. Incluso el canciller Álvaro Leiva reiteró la denuncia, que ya es de vieja data. Un guerrillero entrampado y asesinado, Jesús Santrich. El exfiscal Néstor Humberto Martínez se refirió sobre los señalamientos. Quieren desacreditar la cooperación judicial de los Estados Unidos, que ha sido tan importante en la lucha contra el narcotráfico. Evitamos que termináramos siendo un narcoestado. Martínez dice que no hubo entrampamiento contra Santrich y sus socios Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, Fabio Simón Yunes y Armando Gómez. Un sector minoritario, a Dios gracias, continuó en el negocio del narcotráfico. Yunes y Gómez, capturados con Santrich, negociaron con la justicia de Estados Unidos y sus sentencias se conocerán el 1 y 28 de septiembre respectivamente. Bajaron los contagios y las muertes por COVID-19 en el país. En la última semana se confirmaron 113 decesos y 6.465 nuevos contagios. En 7 días se procesaron 50.000 pruebas. 3 nuevos cuerpos con señales de tortura y embolsados aparecieron en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Autoridades atribuyen el crimen a la banda delincuencial conocida como el Tren de Aragua, integrada por ciudadanos de nacionalidad venezolana. En bolsas y con señales de tortura fueron encontrados 3 cuerpos en la localidad de Kennedy. Fueron encontrados en una carreta de las que se utilizan para la labor de reciclaje, cuerpos que estaban envueltos en bolsas de plástico, una macabra modalidad que ya hemos conocido lamentablemente en otros casos en lo corrido de este año en Bogotá. Según las autoridades, el crimen está relacionado con un ajuste de cuentas y los responsables serían la banda delincuencial del Tren de Aragua, integrada por ciudadanos venezolanos. El próximo miércoles vamos a hacer un consejo de seguridad presidido por el señor presidente. Vamos a unir esfuerzos. Aún los criminales tienen que ser sometidos a la justicia, no tienen por qué ser asesinados por otros criminales. El homicidio se habría cometido en un predio denominado como el Hotel Negro, en la misma localidad. Ofrecemos recompensas de hasta 50 millones de pesos por la información que nos permita seguir avanzando y complementando. En lo corrido del año ya son 20 cuerpos los encontrados en bolsas y solo hay 5 capturas por estos casos. Tranvía sí, pero no por la séptima, no por ahí. Así lo acordaron el ministro de Transporte Guillermo Reyes y la alcaldesa Claudia López tras revisar cada uno de los proyectos de movilidad de Bogotá región.
Aquí no venimos a oponernos, a desbaratar proyectos, sino a sumar. Con la tranquilidad de que los proyectos de movilidad continuarán, finalizó la reunión entre la alcaldesa de Bogotá, el ministro de Transporte y el gobernador de Cundinamarca. En ningún caso el gobierno nacional tiene por propósito obstruir, ni impedir, ni parar ningún proyecto. Sobre la polémica desatada en los últimos días por la propuesta del gobierno Petro de reemplazar el corredor verde de la Séptima por un tranvía, los funcionarios aclararon que no habrá cambio de planes por este corredor. Sí queremos que haya tranvía hacia el norte, recuperando la vía férrea, y ese es el proyecto de Regiotrans del Norte, que de hecho es la prioridad. Tanto Bogotá como Cundinamarca pidieron respaldo del gobierno para financiar nuevos proyectos, como la Luz Centro, la extensión de la calle 63 hasta Funza y la perimetral de Oriente. Falleció a sus 100 años el abogado y académico Eduardo Kronfli. El descendiente sirio fue defensor de la causa palestina. El embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Maki, expresó que hay luto en su comunidad. Era el hombre que nos inspiraba a todos los jóvenes que vivíamos en Colombia de origen palestino, libanés, sirio o incluso también colombianos, con sus conferencias en universidades. Alcanza una dimensión superlativa cuando se convierte en un patriarca mismo de la comunidad, una comunidad árabe que él comenzó a representar en la defensa de sus propias causas, las causas árabes en Colombia, una de ellas muy simbólica, la causa palestina. En Ucrania, un incendio, al parecer, provocó la desconexión de la central nuclear de Zaporilla de la red eléctrica del país. Diosdado Cabello asegura que respeta la decisión de Gustavo Petro de no extraditar a los exiliados venezolanos. Noticias del Mundo en Noticentro 1, CMI. La empresa de energía atómica Energoatom comunicó que la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, ha sido desconectada de la red eléctrica. La cuarta y última línea de transmisión activa que conectaba la central fue cortada. Según fuentes ucranianas, un incendio en los vertederos de cenizas de la central fue la excusa rusa para la desconexión. Es la primera vez en la historia que la central está completamente desconectada y Ucrania acusa a Rusia de lo sucedido. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que respeta la decisión del presidente colombiano Gustavo Petro de no extraditar a los exiliados venezolanos que están en el país. Según el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, se trata de decisiones internas en las que no puede interferir y advirtió que no iba a seguirle el juego a lo que supuestamente estaban haciendo los medios para rivalizar otra vez a las dos naciones. El Papa Francisco, que no descarta renunciar por razones de salud, prepara su sucesión con la investidura de 20 nuevos cardenales, 16 de ellos con derecho a votar en el cónclave para la elección de su sucesor. Es inminente un aumento en los precios de los combustibles. El Fondo de Estabilización que los subsidia para mantenerlos relativamente bajos en comparación con los valores internacionales tiene casi agotadas sus reservas. El fondo, creado por una ley de hace 15 años y modificado varias veces por fallos de la Corte Constitucional y decisiones del Gobierno y el Congreso, se encarga de estabilizar los precios de los combustibles para los consumidores colombianos y se nutre con la contribución parafiscal de las refinerías e importadores, así como de recursos y créditos de la nación. La diferencia entre el precio internacional y el nacional la asume el fondo en una operación que resulta afectando las finanzas públicas. El valor internacional del galón de gasolina está en promedio en 18.000 pesos colombianos y en el país cuesta menos de 10.000. La diferencia la está asumiendo el fondo. Los colombianos consumen diariamente 6.800.000 galones de gasolina y 5.800.000 galones de diésel. El alto peso económico sobre las finanzas del Estado hace que los transportadores pidan que se vaya marchitando el subsidio a la gasolina, pero se mantenga el subsidio al diésel para los vehículos de carga. Esos impuestos que están en este momento dados en el diésel y en la gasolina, que forman parte de esa fórmula del cálculo de los combustibles, algunos impuestos puedan llegarse a desmontar y eso será un tema que tendrá que tratar en un momento el Congreso de la República. Pero indiscutiblemente los precios de los combustibles en Colombia tendrán que subir. En cambio, el vocero de los distribuidores de los combustibles, Álvaro Yunes, considera que el subsidio se debe mantener, pero reformando el Fondo de Estabilización y reduciendo los impuestos. Sí, ese fondo hay que reformarlo, empezando por esto. Todos los países subsidian los combustibles, todos, de una u otra manera. Claro, nosotros tenemos sobre el precio una alta injerencia en tributos, el IVA entre otros, y una sobretasa también.
¿por qué no la rediseñamos y que sea mucho menor el impuesto, ese IVA en los combustibles? Es inminente un reajuste en los precios de los combustibles, entre otras cosas porque el Comité de la Regla Fiscal estima en más de 30 billones de pesos el déficit que dejó el anterior gobierno a este fondo. El gobierno Duque dejó ordenado el aumento de los combustibles. Tiró la pelota hacia adelante para dejarle el chicharrón al presidente Petro. Pero bueno, nosotros tenemos que ayudar a resolver esos conflictos heredados del gobierno anterior. El gobierno anterior dejó un estimado de 18 millones de pesos para cubrir el déficit, por lo que el gobierno de Petro calcula que tiene que recoger 12 billones de pesos más para seguir con el fondo que garantiza que los colombianos no tendrán un aumento brusco en los precios de los combustibles. La Contraloría reveló lo que considera un alarmante panorama sobre las finanzas del Estado. Llamó la atención por el crecimiento de la deuda. La Contraloría General asegura que la deuda pública alcanzó niveles históricos el año pasado, pues pasó de 737.6 billones a 875. La deuda ha crecido bastante en los últimos años, particularmente del año 2020 a 2021 la deuda creció en un 19%. Esto nos deja actualmente con un valor total de deuda de 875 billones de pesos para el sector público consolidado. Esto es 74% del PIB del país. El gobierno es el deudor más grande con 710 billones, 291 billones corresponden a deuda externa. El economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, William Maloney, estimó que la economía colombiana entrará en una etapa de desaceleración en 2023. Las cartas de la economía nacional están jugadas para este año, donde Colombia tendrá uno de los mejores crecimientos de América Latina. La proyección de junio del Banco Mundial es de 5,4%, estimación que se viene ajustando al alza por otros organismos a niveles del 6,5%. Sin embargo, la tendencia cambiará y para 2023 se prevé una desaceleración pasando al 3,2%. Para América Latina se proyecta un crecimiento de 2% en 2022 y del 2,2% en 2023. Es bastante bajo y además es semejante a las tasas de interés de crecimiento que tuvimos durante la década de los 2000, que implica que tenemos un problema estructural en términos de crecimiento que tenemos que acercar. Los riesgos de la inflación y la volatilidad de los mercados internacionales persisten, generando incertidumbre. En todo el mundo ahora, pero las tasas bajas se vienen más bien de problemas no resueltos en términos de educación, de infraestructura, de aprovechamiento de mercados afuera. El Banco Mundial participará del foro organizado por ANIF. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, pidió cautela con el ajuste al salario mínimo del próximo año. Durante el conversatorio Macrovisión de la economía del país organizado por Itaú, la máxima autoridad monetaria pidió cautela en el ajuste del salario mínimo del próximo año al considerar que un aumento desproporcionado puede afectar la actividad productiva y por ende el crecimiento. Recordó que el principal criterio es la inflación, hoy en niveles del 10%, situación que ha llevado al Banco de la República a tomar medidas en materia de tasas de interés para enfriar la economía y evitar más incrementos en el costo de vida. El riesgo es que una política monetaria demasiado laxa termine generando crecimientos de la demanda superiores a los que son compatibles con el crecimiento de la capacidad productiva de la economía y sean por ello mismo insostenibles. El Banco de la República, una vez más, descartó cualquier tipo de intervención sobre el mercado de divisas. Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana revisaron los impuestos saludables que propone la reforma tributaria y los impuestos de renta a personas naturales. Dice el observatorio que los primeros afectarán a las personas más pobres del país. El estudio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana analizó los efectos a corto plazo de los impuestos saludables propuestos en la reforma tributaria. En ese sentido, señalan que estos impuestos podrían afectar en su mayoría a los colombianos en condiciones de pobreza. Los impuestos saludables hay que partir de un hecho. La gente más pobre gasta más en este tipo de bienes como proporción de su ingreso. Nosotros estimamos que el 10% más pobre de la población gasta 70.000 pesos en bebidas azucaradas, en bienes ultraprocesados y exagerando lo que se encarecería estos bienes, que sería el 10%, estimamos que estos hogares pagarían 7.000 pesos más al mes en este tipo de bienes.
Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana insisten en que es clave que se revise la manera de reducir la tarifa de renta a las empresas. Al instalar el Congreso Nacional número 26 de las empresas de turismo que sesiona en Bogotá, el presidente Gustavo Petro dijo que su gobierno será un importante aliado de ese sector que es fundamental para ir sustituyendo las divisas que deja el petróleo. La instalación del Congreso 26 de ANATO, que agremia a las agencias de viajes y turismo y toda la cadena del sector, estuvo llena de peticiones para el presidente Gustavo Petro. Como empresarios del turismo, también nos preocupa que se eliminen los incentivos al sector turístico en la reforma tributaria. Pero también de compromiso para construir una equidad social en el país. Nos comprometemos con la recuperación del empleo y la construcción del tejido social y empresarial para el desarrollo y el crecimiento integral y sostenible. El presidente dijo que el sector turístico encuentra en su gobierno un aliado, pero que este tiene que dar un paso hacia adelante para sustituir las energías fósiles del país. Si no hacemos y construimos la paz de Colombia, hablar de turismo es un poco carreta. Porque el turismo en realidad está ligado a la paz. Y dijo que en su gobierno va a trabajar más para que Colombia sea una potencia turística en el mundo. La administradora de pensiones públicas Colpensiones advirtió a la Corte Constitucional la inconveniencia de una demanda con la que se pretende rebajar las semanas de cotización para que las mujeres alcancen la pensión. En este documento enviado por Colpensiones a la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado, la entidad pide que no se caiga una norma que implicaría una rebaja en el número de semanas a cotizar por parte de las mujeres en el régimen público. Otra cosa piensa la Confederación de Pensionados. Su presidente dice que hay que hacer justicia con las mujeres y reducirles el requisito de las semanas de cotización. Las mujeres casi siempre tienen doble jornada, fuera de que tienen que trabajar para ayudar al sostenimiento de su hogar, son las encargadas del cuidado de los hijos. La Confederación de Pensionados pide que el tema sea reglamentado en una reforma pensional. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,96% a 1.304 puntos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 5,54% a 2.649 pesos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más bajó, con una pérdida de 9,05% a 955 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la preferencial Bancolombia, al movilizar más de 15.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,21% a 33.500 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.407 pesos con 95 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.050 pesos y la venden en 4.150 pesos. Un euro cuesta 4.385 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.43. El azúcar se transó en 17,91 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $93.02. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $99.85. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.460 pesos.